tenemos la dicha de encontrarnos con esa dominicanidad internacional en la ciudad de Nueva York, en este su programa Acción Popular de hoy domingo 21 de marzo del año 2021. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través del Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo para esa dominicanidad que vive en los Estados Unidos. Y también hacemos este programa desde la República Dominicana en Sport Vision Canal 35, acompañados de Héctor y Amaury, que son los que se encargan del trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Doy las gracias a Ramón Penso y a un grupo de dominicanos que tiene a bien a pagar este programa en este canal para que yo pueda conversar con ustedes cada domingo, como lo hago desde aquí, desde la República Dominicana. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está afrontando ahora en la realidad los problemas reales que tiene los Estados Unidos. La migración es un problema que está preocupando a la administración del presidente Biden. Ahora nos damos cuenta de que una cosa es electoral y otra cosa es la política. El presidente le está sugiriendo a los migrantes que no vayan a los Estados Unidos, porque no hay verdadera ni paz ni el paraíso que le venden las mafias a los latinos y a los inmigrantes para ir a Estados Unidos. Es un problema real, un problema político, no un problema electoral, el tema migratorio. Por eso le está pidiendo a los migrantes que se abstengan de ir a los Estados Unidos. Nosotros hemos hablado siempre de la situación de la migración como fenómeno político. Las políticas de los países ricos son las que están detrás de esta migración. Son las políticas las llamadas a resolver este problema. En lugar de estarle dando subsidios a los gobiernos, los países ricos deberían exportar ese bienestar a través de formas estructurales, no emocionales, no a través de dádivas ni de programas de asistencia social, sino de programas de estructuración de los sistemas políticos de los países pequeños, de los países pobres. La migración es un fenómeno político, no es un problema electoral, ni es un problema de naturaleza cultural, es un fenómeno político que tiene la solución en la política. Si los estados que están produciendo esta migración no se toman y se obligan, por ejemplo, la República Dominicana, Haití, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, si esos estados a sus cúpulas políticas no se les obliga a atender política y democráticamente a sus ciudadanos, vamos a seguir teniendo este fenómeno de migración. El problema está en las raíces, en los orígenes de la migración. No es un problema de opinión pública, no es un problema ideológico la migración, es un problema estructural que tiene que tener soluciones instrumentales, no soluciones emocionales. Los instrumentos los tienen los países ricos, obligando a los estados a que tengan mayor calidad democrática. La migración que estamos teniendo de República Dominicana, la migración haitiana en la República Dominicana, la migración haitiana en todo el hemisferio, tiene que ver con la calidad democrática que tiene Haití. Mientras se le esté mandando comida, mientras se le esté mandando ayuda a estos países, no habrá una efectividad, ni una confiabilidad, ni tampoco una eficiencia en la democracia de estos países. Hoy lo están viendo en la realidad. Cuando tienen que hacer un alivio, un programa de asistencia como ese de 1.9 billones de dólares, nos encontramos que es insuficiente, de que tiene límites en la realidad social, en la realidad cultural, en la realidad fiscal de los estados de los Estados Unidos, en la realidad fiscal de las alcaldías de todos los estados de los Estados Unidos. Lo que está viviendo, por ejemplo, Nueva York hoy, New Jersey, por ejemplo, con esa insuficiencia fiscal, fruto de la pandemia, es el mejor ejemplo.
no da para atender a todo el mundo. Esa es la realidad. No 1.9 billones, 4.9 billones, 5 billones no dan para atender las necesidades que tiene la gente en función de los daños, de los efectos nocivos de esta pandemia. Y el manejo también tosudo de ella. No es un problema de la migración. El problema está en los países que generan estas migraciones. ¿Qué democracia tienen? ¿Cómo se usan los presupuestos de esos estados? En la República Dominicana, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo para manejar la pandemia? ¿A cómo estamos comprando las vacunas? Hoy tenemos un problema en la República Dominicana con las vacunas. Hemos emitido deuda por casi 10.000 millones de dólares, fruto de la pandemia. Tenemos un déficit superior a los 15.000 millones de dólares. Dicen que por la pandemia y no por la corrupción que tanto Danilo Medina y el propio Abinader han montado con la pandemia. ¿A cómo estamos comprando la vacuna china? A 19 dólares. Las vacunas chinas. ¿Cuánto contratamos? 160 millones de dólares para AstraZeneca, Oxford y para Pfizer Biotech. 160 millones de dólares para esas vacunas. Y hoy estamos comprando por 160 millones de dólares con Biotech y AstraZeneca, o sea, con Pfizer, Biotech, AstraZeneca, Oxford, contratamos 160 millones de dólares por 21 millones de dólares en vacuna. Hoy estamos pagándole a China 160 millones de dólares por 8 millones de dosis, por la tercera parte. Para que se entienda por qué esta pobreza, por qué esta migración. Estamos migrando porque tenemos gobiernos despiadados. Esa es la realidad. Y si pudiéramos desde los países ricos presionar a estas democracias para que se ocupen, para que roben menos y den mayores coberturas sociales, económicas, financieras, monetarias, fiscales a sus poblaciones, entonces no tendríamos este grave problema que tenemos con la migración. Ese es el problema. No es Trump, no es Biden. El problema migratorio no es un problema de Trump, ni es un problema de Biden. Es un problema de política. Que la política sirva para lo que debe ser, que es para resolver los problemas que tiene el ser humano. Para eso es la política. Y para eso deberíamos usar la política. Solo hay que ver lo que ha pasado con el alivio, con el 1.900.000, el 1.900.000, 1.9 billones de dólares para el alivio fiscal. Los problemas que estamos teniendo ahora mismo con atender a todo el mundo. ¿Cuántos migrantes han quedado fuera? Y la misma imposibilidad que tiene el Estado de Estados Unidos de atender, porque es una realidad, de atender a los trabajadores esenciales. ¿Qué pasa con los trabajadores esenciales? Y los migrantes no pudieron caer dentro del alivio, por eso se está buscando que esos de la ley héroe, esos trabajadores esenciales que lo han arriesgado y lo siguen arriesgando todo dentro de esta pandemia, deberían tener unas compensaciones especiales por el sacrificio que han hecho. Sin embargo, eso no es posible. Ese problema de la migración, ese problema de la pandemia, que es insuficiente cualquier iniciativa que se haga, es insuficiente. Es lo mismo que la política exterior de los Estados Unidos. Hoy tenemos un presidente en los Estados Unidos, un presidente moderado, un presidente demócrata, liberal, que le dice al mundo que Vladimir Putin es un asesino.
Se lo dice con justificación sobrada, porque es un dictador, igual que Xi Jinping en China. A pesar de que se está criticando a Biden por el agrio debate que él tuvo la agria conversación que tuvo con Xi Jinping. Es otro asesino. Es otro asesino, Xi Jinping. Porque estos estados no son democráticos. Y el presidente Biden es el presidente de un país democrático. Y así es que debe hablar un presidente democrático. Llamar las cosas por su nombre. No venir con blandenguerías. A Trump se le acusaba y se le trataba por esa forma descarnada que trataba los temas. Pero era la realidad. Y la verdad, me decía mi abuelo, no necesita clavos. No hay necesidad de sustentarla con nada. La verdad se sostiene sola. Hoy estamos viendo al presidente Biden usando la verdad con que Trump definía a Putin y definía a Xi Jinping. ¿Qué es lo que son? Dictadores. Entonces, muy mal pudiera Estados Unidos venir con flojeras frente a China o frente a Rusia. No le luce a Estados Unidos. Estados Unidos, quieras o no, es una democracia modelo. El mejor sistema democrático que tiene el mundo hoy lo tiene en los Estados Unidos. No es Francia, es los Estados Unidos. El mejor modelo democrático que tiene el mundo hoy lo tienen los Estados Unidos. Y tienen la autoridad, aunque se ha querido cuestionar eso con el Black Lives Matter, con todos esos movimientos ideológicos que se han montado en los Estados Unidos para desacreditar la democracia norteamericana. A través de un negrocentrismo que no existe en los Estados Unidos. A través de un negrocentrismo que no existe en los Estados Unidos. Un negrocentrismo que existe solo en los medios de comunicación. Cuando cambió el Estado, que Biden salió y entró Trump, que salió Trump y entró Biden, les decía a ustedes que lo que tienen que tomar en cuenta no es personas, sino qué estamos definiendo, que si es el Estado que funciona o el Estado americano que no funciona, que es lo que tenemos que cuestionar en política. La política se cuestiona por lo que produce, por los bienes que produce o por los bienes que destruye. Así se define un Estado, por los bienes que produce o por los bienes que destruye, o por los valores que destruye o los valores que construye. Y Biden está obligado a construir valores, a construir bienes para la democracia norteamericana. Esa es la realidad. No se sientan mal. Al principio, cuando él comenzó a cortejar a Putin, le llamé la atención con eso. Hablé de eso. Le dije que tuviera cuidado al presidente Biden. Hoy lo está viendo. A poco tiempo está viendo que el juego en la política no es, usted no se acerca ni pacta en política por conveniencia. Usted pacta lo que no puede conseguir por su propia cuenta. Eso se pacta en política. Y Estados Unidos no necesita pactar con Rusia, necesita pactar con China. Porque lo que China le puede ofrecer a los Estados Unidos lo tiene. Lo que Rusia le puede ofrecer a los Estados Unidos lo tiene. ¿Qué es lo que no se entiende? La historia no se escribe antes. Aquí hay muchos criterios marxistas pasados de moda, inadecuados, insostenibles. Los cambios en la historia, los cambios no se dan por lucha de clases ni por relaciones de producción. La historia no se escribe antes. La historia, repito, no se escribe antes. La historia se escribe según el curso de la propia historia. Y la historia no está dependiendo de lucha de clases. La historia no depende de relaciones de producción. El ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 no obedece a lucha de clases, ni obedece a relaciones de producción.
Ese hecho histórico que cambió la forma de seguridad en el mundo no se hizo por lucha de clases, ni se hizo por relaciones de producción. Es bueno que se entienda eso. Y hay mucha gente en los medios de comunicación en los Estados Unidos jugando a esa ideología, sembrando este bicho autodestructivo en la propia sociedad norteamericana, un bicho contra la propia democracia de los Estados Unidos. Vengo ahora. El presidente de la Junta Central Electoral se cree, igual que lo que le decía anteriormente, que la historia de la democracia dominicana se funda en función de lo que haga una persona en un cargo público. Está diciendo el presidente de la Junta Central Electoral que la Junta Central Electoral está al borde del colapso, pues, presupuestario por grandes déficits que tiene. Preguntamos, ¿administrar qué es? ¿Qué es administrar? Le pregunto al presidente de la Junta Central Electoral. Los fondos de la Junta están orientados al servicio público. Ustedes tienen garantías de que podrán votar en las elecciones del 2024 con libertad. Se ha ocupado el presidente de la Junta Central Electoral de hablar de presupuesto. Tengo déficit, pero ¿cuál es la carga? ¿Cuál es la contrapartida presupuestaria? La contrapartida al presupuesto es el servicio. Con el presupuesto que usted tiene, usted es eficiente. Usted es efectivo, es confiable el presupuesto. ¿Qué grado de satisfacción tienen ustedes con el ejercicio, con el oficio de la Junta Central Electoral? ¿Qué grado de satisfacción tienen ustedes? ¿Qué certeza tienen ustedes en el trabajo de la Junta Central Electoral? ¿Ustedes están conformes en un 100% con el trabajo de la Junta Central Electoral en la ciudad de Nueva York? Es de eso que tenemos que hablar. No es que si usted tiene déficit o no, con lo que usted recibió, con lo que se manejó la Junta, con el presupuesto que usted tiene, la gente está conforme. No hay suplantación de identidad en la Junta Central Electoral. Se corrigieron todos los errores que la gente tiene en sus actas de nacimiento, señor presidente de la Junta Central Electoral. Los errores involuntarios, los errores que ustedes padecen en sus documentos de identidad personal, se resolvieron. Las suplantaciones que ustedes padecen en su identidad, ¿cuántos casos de esos no tenemos en Nueva York que causaron la cancelación de la visa por parte de los Estados Unidos a Roberto Rosario Márquez? Eso se resolvió. La política, señores, no es para hablar de dinero, es para hablar de servicio, de solución a los problemas que la gente tiene en el devenir de sus vidas. Para eso es la política. Cuando se habló de educación virtual, tanto allá como aquí, hablé con claridad de lo que eso representaba. Hoy en Estados Unidos hay un grave problema con la educación virtual, con la educación a distancia. ¿Por qué? Por las dificultades que tiene la gente para acceder a las tecnologías, tanto allá como aquí. Señores,
de los cerca de 3 millones de estudiantes que tenemos nosotros aquí en la educación pública, hay un estudio, una apreciación, un sondeo que establece que el 25% de esos estudiantes está fuera del sistema virtual. ¿Qué porcentaje de estudiantes en los Estados Unidos está fuera del sistema virtual? No sabemos. En Estados Unidos hay problemas con el sistema virtual. Aquí el 25% de 300, ¿cuántos son? 750,000 estudiantes. Pero había que hacerlo rápido para gastarse 70,000 millones de dólares a sabiendas de que eso era un fracaso. A sabiendas de que era un fracaso en Estados Unidos esto. Señores, la política no es para esto. La política no es para la escenificación, ni para convertirla en espectáculo. La política no es para escenificación, repito, ni para convertirla en un espectáculo. La política es para dedicarse a pensar en darle solución al problema más complejo que tiene el ser humano, que es vivir. Cuando la política afecta la vida, cuando la política le lleva más problemas a la gente que soluciones, no es política. No es política. La semana pasada, para ponerle un caso que ustedes lo están viviendo, un caso que copa toda la opinión pública en Nueva York, el caso de las quejas, los reclamos contra Cuomo por acoso sexual. Eso es el día a día. A tal punto que 14 congresistas demócratas de Nueva York están pidiendo la renuncia de Cuomo. Y me pregunto, ¿Cuomo ha sido condenado por un tribunal para pedir su renuncia? ¿Hay un tribunal que haya condenado a Cuomo por acoso sexual? Cuando un tribunal se pronuncie, fíjense que el presidente Biden ha dicho que está preocupado por las acusaciones de acoso sexual contra el presidente, contra el gobernador Cuomo, pero no le pide la renuncia, porque no lo puede hacer. Porque no lo puede hacer, porque no hay un juicio, no hay un tribunal que haya fallado diciendo que sí, que él es un acosador sexual. Y hay que presumir la inocencia en la gente hasta que un tribunal lo decida. Porque estos congresistas y toda esta gente que está ocupándose y que ha puesto en primer plano el problema del acoso sexual de Cuomo, no ponen en primer plano la realidad de Nueva York. Porque esos congresistas que están tan ocupados de la vida moral de Cuomo no están viendo la vida social de los 20 millones de habitantes que tiene Nueva York? ¿Por qué no están pendientes de los alquileres y de ponerle límites a los caseros con el tema de los alquileres? ¿Por qué no están hablando de los alquileres, de las viviendas, del problema de viviendas que tienen hoy el 80% de los habitantes de Nueva York? ¿Por qué no están hablando de los problemas de violencia, criminalidad y delincuencia descontrolada que tienen no solo Nueva York, que tiene Nueva York, New Jersey, los 5 condados de Nueva York? ¿Por qué no están hablando de eso? Que da pena leer los periódicos de Nueva York con la cantidad de asesinatos, apuñalamientos, atracos y actos de violencia que se generan en Nueva York cada día. ¿Por qué no están hablando de eso? La vivienda. ¿Por qué no están hablando de los abusos que están cometiendo los bancos y las empresas inmobiliarias con los alquileres en la ciudad de Nueva York?
¿Por qué no están hablando del tema de las tarifas de calefacción y de energía eléctrica en Nueva York? ¿Por qué no están hablando de los abusos con las tarjetas de crédito que están cometiendo los bancos en Nueva York? Eso no es un problema. No, ¿cómo? Y los problemas que tiene la gente. Y los problemas que tiene la gente para vivir. ¿Por qué la congresista Ocasio-Cortez no se dedica a resolver los problemas que tiene la gente de Nisha? Los problemas de plomo, de contaminación con plomo que tiene la gente en Nisha. La cantidad de cucarachas y ratones con que la gente convive en sus apartamentos en la ciudad de Nueva York. Los temas sanitarios, los temas de salud, los temas medioambientales. ¿Por qué esos problemas no se están atendiendo? Porque es cómo para desviar la atención de los problemas reales que tiene la ciudad de Nueva York y los 5 condados. Me dice Héctor y a Mauri, que hoy estoy grabando, pero a Mauri está de cumpleaños hoy. Y tengo que pedir a ustedes que le feliciten desde allá. Me dice a Mauri y Héctor, en esa fiesta que tiene ahí de cumpleaños, que mi tiempo terminó. Nos veremos el próximo domingo.